Y finalmente el adelanto de elecciones, creo yo, va a permitir que los diversos actores sociales que en este momento se están movilizando y que no se sienten representados, que tienen afectados sus intereses, sus derechos, etcétera, vean también un espacio, una luz en el fondo del túnel. En este momento hay protestas muy generalizadas en el país, eso se va a incrementar y en el contexto de la rigidez, ¿no?, de las acciones de gobierno respecto a estos problemas, hay pocas esperanzas de que se lleguen a diálogos y a consensos. Consecuentemente, para la política exterior, a mi juicio también el adelanto de elecciones es el escenario, por lo menos ideal, más aconsejable. Está el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros de nuestros estudios que me ha sacado, y valga la redundancia así, sonora, me ha sacado un poco del cuadro sinceramente, porque yo esperaba una discusión más puntual o una conversación más puntual sobre el tema de la diplomacia peruana, pero en realidad lo que tú dices, Manuel, estamos en un contexto en el que como todo está guiado para que esta gente se sostenga hasta el 2026, la única manera de salir de esto que nos está pervirtiéndolo todo, ¿no es cierto?, es adelantar las elecciones. Exacto. El adelanto de elecciones daría en primer lugar una tregua política. En segundo lugar, creo que es la única solución de fondo para lo que algunos periodistas con muy buen criterio han llamado la ofensiva contra un elemento esencial de la institucionalidad democrática, que es la división de poderes. Porque si esa ofensiva avanza, la posición internacional del Perú también se va a deteriorar cada vez más e internamente se va a polarizar el país cada vez más. Luego, un adelanto de elecciones va a ser un bálsamo para los inversores extranjeros, porque van a haber la posibilidad de un reordenamiento en el Perú y de reglas del juego que sean un poco más estables a partir de una nueva legitimidad que determinará un gobierno elegido ahí sí ya sin ninguna discusión, sin ninguna polarización respecto de su legitimidad. Y finalmente el adelanto de elecciones, creo yo, va a permitir que los diversos actores sociales que en este momento se están movilizando y que no se sienten representados, que tienen afectados sus intereses, sus derechos, etcétera, vean también un espacio, una luz en el fondo del túnel. En este momento hay protestas muy generalizadas en el país, eso se va a incrementar y en el contexto de la rigidez, ¿no?, de las acciones de gobierno respecto a estos problemas, hay pocas esperanzas de que se lleguen a diálogos y a consensos. Consecuentemente, para la política exterior, a mi juicio también el adelanto de elecciones es el escenario, por lo menos ideal, más aconsejable. ¿Cuánto daño le está causando a la Cancillería peruana la manera como se están manejando las cosas? Es decir... Mucho daño, ¿por qué razón? Porque cuando tú dices la manera, la pregunta es ¿cuál es esa manera? Esa manera es la imposición del nivel político a el profesionalismo del nivel institucional. Yo estoy convencido que si en relación a los viajes se hubiese escuchado la voz institucional, otro sería el escenario. En la gestión de la política exterior, el nivel político empieza con el ministro, la ministra de Relaciones Exteriores, pasa a la presidencia, o al revés, y a los asesores políticos. El nivel profesional, pues, es el que no tiene representación política. Consecuentemente, si el nivel político no escucha, impone, presiona, no hace caso al nivel institucional, se van a producir crisis como las que hemos visto. Pero a nivel de la opinión pública, interna y externa, esas crisis no se van a atribuir solo al nivel político, sino va la crisis permear al nivel institucional. Y eso es una cosa que a mí me preocupa y me sensibiliza demasiado, porque la Cancillería es quizás la única institución en este país que en 200 años ha construido eficiencia, ha construido profesionalismo, prestigio, ha construido una visión del Perú. Mira, yo he sido mediador entre el presidente Chávez y el presidente Uribe en la crisis diplomática que hubo el año 2005 por la muerte de un destacamento de guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.
y se resolvió esa crisis, ¿no? Y de esa misma manera, desde el siglo XIX, la Cancillería peruana ha aportado no solamente a una proyección de los intereses nacionales peruanos, sino a la solución de las crisis de otros países. Y eso ha sido el ejemplo de la gestión de Pérez de Cuéllar en Naciones Unidas. Por supuesto. Y consecuentemente no podemos afectar. La diplomacia peruana es un patrimonio de la nación y es una renta estratégica de la gestión externa.